Estamos en tiempos de crisis, pero no solo de crisis sanitaria, sino un momento que ha mostrado todos los siempre existentes problemas de nuestra sociedad y nuestro modelo político. Las brechas culturales y económicas han salido a la luz nuevamente. Desde el 18 de octubre se ha puesto en la mesa las diferencias sociales, la existencia de dos Chiles. Hoy, esta nueva crisis lo hace aún más evidente. Evidente cuando los resguardos sanitarios pueden ser efectuados solo por algunos, cuando el quédate en casa es una práctica imposible para muchos, cuando el acceso a equipos de resguardo no existe para muchos trabajadores que día a día deben exponerse para permitir que otros sigan manteniendo su cómodo confinamiento. Evidente cuando el accionar del Estado para restringir la movilidad en cuarentena se practica de diferentes maneras, mostrando que existen dos tipos de ciudadanos. Esta situación de diferencias sociales es algo patente en todo nuestro modelo social: educación, trabajo, salud, transporte. Y cada una de estas aristas de nuestro país es parte de ese rayado de cancha o del contrato social, la casa de todos, que fue impuesta por pocos hace ya 40 años. Son las crisis las que nos develan la realidad, son las crisis las que muestran las verdaderas caras de quienes deben proteger a la ciudadanía. Pero también son las crisis las que debemos aprender a leer como oportunidad de entender que necesitamos un cambio, oportunidad de manifestar que queremos un Chile para todos, un Chile de todos. Chile es un nombre para dos países: uno, habitados por lo que la prensa llama vecinos, de clínicas, colegios y consultas, y otro, donde viven pobladores, de hospitales, escuelas y consultorios. Aquí comienza ¿Qué tal Cadecida Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Damos así comienzo a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Cadecida Podcast? Nuevamente para el inicio. Nuevamente estamos transmitiendo desde nuestros estudios remotos, manteniendo así nuestro confinamiento voluntario y la responsabilidad social en esta crisis, cuidando de todos nosotros, cuidando de nuestras familias y de todos los ciudadanos. En este capítulo, además de nuestra grabación de siempre, estamos transmitiendo un live para el fanpage de Facebook, que Chile Decida Maule. Bueno, y como siempre, parte ya en la presentación, pero esto es para el podcast. Como siempre nos acompaña nuestro estereofónico y omnipresente Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo está el viaje del comedor a tu estudio? Estoy bien. Lo pasé bien. Un buen día de tránsito entre habitaciones. Muy contento de estar acá también en este programa, una vez más, y también en el espacio compartiendo con un notable como Fernando. Así que se viene muy entretenido el día de hoy. Y en el estudio número 3 nos acompaña Natel Rojas. Se ha cerrado la sesión porque es un cuento. Hola, oye, gracias por el espacio. Aprovecho de enviarles un fuerte abrazo afectuoso a todas las familias que lo están pasando mal con esta crisis sanitaria. Estamos aprovechando este espacio de reflexión, espacio de diálogo y de conversación, sin olvidarnos que hay un Chile que está siendo fuertemente golpeado y que hoy más que nunca entonces es que es necesario poder dialogar respecto de lo que tú mismo señalabas al principio, de este nuevo pacto social o contrato social. Bueno, y como ya comentamos tanto en la promoción como también en el inicio de este accidentado live, nos acompaña Fernando Atia. Fernando es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesor asociado al Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, autores de libros como La mala educación, ideas que inspiran el movimiento estudiantil en Chile, La Constitución tramposa, que es el nombre que lleva este capítulo, El otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público en 2013, y actualmente miembro fundador del partido Fuerza Común. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la buena onda de participar en esta conversación con nosotros. Bienvenido. Hola, Matías. Hola, Rodrigo, Nati. Un agrado estar aquí conversando con ustedes. Muchas gracias, Además, Fernando. que yo algún momento yo viví en Talca, así que estar participando con talquinos es un agrado. Fuiste profesor de la Universidad de Talca, sí, ¿no? Exactamente. Este capítulo, como ya lo mencioné, lo han llamado originalmente La Constitución tramposa, en primero honor al libro, y también porque tiene mucho que ver con lo que hemos visto desde todos aquellos que estamos participando de este proceso constituyente, que hemos considerado que es parte esencial de lo que tenemos hoy día en nuestra Constitución. Muchas trampas, muchos trucos, muchos incisos que están pero no están y finalmente provocan diferentes problemas dentro de nuestra sociedad. Estaremos conversando con Fernando sobre por qué cambiar la Constitución, por qué no reformar, sobre estas trampas de la Constitución, cómo podemos verlas o visualizarlas
y cómo nuestro modelo político no ha dado el ancho en esta crisis. Y también vamos a hablar cómo podemos modificar este modelo de Estado que tenemos, su administración política, y así mejorar, por ejemplo, la participación de las regiones y la participación ciudadana. Para comenzar, Fernando, te invito a una pequeña sección que tenemos en el programa, que es un ping-pong, donde te comentamos algunos conceptos y esperamos una respuesta rápida tuya, que en este caso Natalie va a llevar a cabo. Ya, para romper el hielo entonces partimos con el ping-pong. Palabra número 1, Chile. Chile es, como decía Matías, 2 países, uno de consultorios, hospitales y escuelas, y uno de consultas, clínicas y colegios, y tiene que volver a ser un país. Perfecto. Se tiene que volver a construir. Vamos, con sí. Constitución ahora. Constitución es lo que hace que Chile sea, lo que hace que nosotros los ciudadanos tengamos el poder en nuestras manos o no. Nosotros tenemos una constitución que nos quita el poder, necesitamos una que nos reconozca y nos dé el poder. Perfecto. La tercera palabra, neoliberalismo. Neoliberalismo es la idea de que las condiciones fundamentales de la vida están fijadas por las reglas del mercado. Es la negación de los derechos sociales. Lo que nosotros necesitamos es salir del neoliberalismo mediante el reconocimiento de esferas de igualdad ciudadanas, educación, salud, seguridad social, que tradicionalmente se llaman derechos sociales. Ya, perfecto. Cuarta palabra, COVID-19. Es difícil evitar decir que es una manera en que el mundo está cobrando una cuenta. Por supuesto, hay que leerlo en sentido metafórico, no es que haya un castigo divino ni nada parecido, pero yo creo que estamos viendo la insostenibilidad de la forma de vida que tenemos y estamos viendo, además, junto con esa insostenibilidad, creo yo que estamos viendo también que hay formas que nosotros no sabíamos que eran posibles en que se puede vivir. Ese es uno de los aprendizajes más interesantes, creo yo, que va a dejar esta emergencia frente a la pandemia, en que, por ejemplo, las universidades han aprendido que se puede tener clases online, hemos aprendido, y esto tiene que ver con descentralización, que es posible tener estos foros, estas conversaciones entre talquinos, santiaguinos, etcétera, y que por lo tanto la centralización es un problema mucho menos determinado de lo que uno habría pensado antes. Entonces, hay muchas cosas, además del drama que está habiendo, por cierto, pero hay muchas cosas que yo creo que van a quedar como experiencias ganadas y que van a afectar cómo va a ser el mundo después. Perfecto. Lo imposible se hace posible entonces con esta reflexión. Y la última palabra, Piñera. Piñera es una total decepción, creo yo, porque incluso en las esferas, en las dimensiones en las cuales uno habría esperado que iba a desempeñarse con brillo, que no son necesariamente las que uno políticamente celebra, etcétera, pero incluso en esas que uno habría esperado que se habría desempeñado con brillo, no lo ha hecho. Entonces yo creo que ha sido una muy mala cosa para Chile enfrentar este problema, esta emergencia, bajo la presidencia de Sebastián Piñera. Perfecto, clarísimo, Matías. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias por esa microdescripción. Rodrigo, comenzamos entonces con la temática directa. Que, este pimponeo debo decir que fue totalmente sin aviso, ¿eh? Yo no tenía idea de nada, así que... Bueno, pues parte importante entonces para distender un poco y conocer en este caso a Fernando. Fernando, ¿quién lo combina Fernando como Fernando y no necesariamente preparando un texto? Entonces, mejor así. Bueno, Rodrigo, el micrófono es tuyo. Sí, ¿me escucho, cierto? Sí. Bueno, Fernando, sí, con un micrófono como para deporte, así que vamos, esperemos con el mismo ritmo. Bueno, Fernando,
este programa no solamente se trata de conversar sobre específicamente lo constitucional, porque obviamente vamos a entrar en materia, pero también tiene que ver con el análisis político, porque como sabemos, los elementos jurídicos nunca son neutros y no es posible separarlos de los fenómenos también políticos y sociales. Y ante eso, la pregunta que todos siempre nos cae de cajón es casi que como cuando alguien habla del terremoto, como ¿dónde te pilló el terremoto? ¿O qué estabas haciendo cuando ocurrió el terremoto? Respecto del estallido social. ¿Tú lo veías venir? La primera pregunta, porque pareciera ser que todo el mundo dice como el estallido social no venía o no teníamos cómo preverlo, mientras que otros decían era bien obvio que venía. Para ti, ¿cuál es tu postura primero? ¿Creías que era previsible o es algo realmente choqueante que golpeó de repente? No, o sea, si la pregunta es, yo anticipaba que en algún momento de octubre iba a ocurrir lo que ocurrió, de modo tal que en abril del 2020, originalmente octubre del 2020 ahora, iba a haber un plebiscito constituyente, mi respuesta habría sido no, por supuesto. Si a mí alguien el 15 de octubre me hubiera dicho que en abril íbamos a tener un plebiscito constituyente, yo habría dicho, estás loco. Así que en ese sentido no era previsible, creo yo. Ahora, yo dije el 2013 que yo creía que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Y a esto exactamente me refería. Es decir, yo creo que la Constitución crea una política que se ha ido deslegitimando progresivamente, ¿no? Cada día pierde legitimidad. Y una política que deslegitima es una política que se debilita cada vez más, porque la fuerza de la política viene dada por su legitimidad, la política democrática. La fuerza de una política en dictadura vendrá dada por los cañones y los tanques, pero en democracia la fuerza de la política viene dada por su legitimidad. Entonces una política deslegitimada y que se va deslegitimando es una política que se va haciendo cada vez más débil, y eso quiere decir es una política cada vez menos capaz de enfrentar con eficacia los problemas que van surgiendo y las demandas que van surgiendo de la sociedad. Y eso entonces, como es un proceso que se va agudizando, eso termina en que o se corrige de alguna manera y la política cambia de una manera civilizada, etcétera, o, bueno, ahora podemos decir usando la expresión de la prensa, o estalla. Yo creo eso era, para mí era evidente que tarde o temprano iba a pasar, o sea, que esto iba camino a una solución por las buenas, como la que se intentó hacer en el proceso constituyente de Bachelet y fracasó. Y yo creo que lo que uno tiene que decir es, después de ese fracaso quedó claro que la única solución posible iba a ser por las malas. Y por las malas no quiere decir con un golpe de Estado, como algunos me dijeron que yo estaba diciendo. No, por las malas quiere decir con un estallido, ¿no? Así que en ese sentido, de que la deslegitimación de la política no es gratis, y eso significa que se va a producir algún rechazo a la política que se va a manifestar de un modo como ese. En ese sentido yo creo que el estallido era totalmente predecible, y a mí lo que me sorprende es la gente que decía, no, sí, por supuesto que hay un problema muy grave de legitimidad, pero no va a pasar nada, vamos a seguir todo igual, como si las formas políticas fueran estables por arte de magia, porque sí. Y no es así, y lo hemos visto que no es así. Y respecto a eso mismo, porque hay dos formas de analizarlo, sobre todo cuando uno habla con personas que estudian el fenómeno, ¿no? Como una cosa es analizarlo académicamente o con el interés de repente como el análisis político mismo, como ver, por ejemplo, lo que se genera con el mismo estallido, qué sé yo, lo que algunos dicen como esto es violento, otros dicen esto es parte de una rebelión y por lo tanto es una violencia también necesaria. Para algunos, notoriamente eso es, bueno, es parte de un proceso y uno puede analizarlo a veces con cierta lejanía, pero la pregunta también es respecto de, como tú, Fernando, como también como ciudadano, como una persona que habita dentro de la ciudad, lo que ocurre, o ve los fenómenos que ocurren. ¿Sí? Tu evaluación, por ejemplo, respecto del hecho mismo del estallido, de las manifestaciones, por ejemplo, en Plaza de la Dignidad. ¿Eso para ti es algo que te genera incomodidad o de alguna manera también es una cosa a la que tú te pliegas como ciudadano? Bueno, yo creo que aquí uno puede tener un juicio más bien discriminado, ¿no? O sea, yo creo que hubo una dimensión de los hechos que incluyeron incendios en estaciones de metro o saqueos de supermercados o incluso saqueos de pequeños negocios, que por supuesto lo que hizo fue agravar la situación que enfrentaban muchas personas, etcétera. Y en ese sentido, esa parte es difícil celebrarla. Ahora, el hecho de que
el pueblo chileno, porque yo creo que eso es lo que pasó, que el pueblo chileno haya salido a las calles a decir no más a esta política, no más a esta constitución, no más neoliberalismo. Esa es la manera en que yo interpreto lo que ocurrió el 18 de octubre. Ese hecho, por cierto, tiene que ser celebrado. Yo creo que eso es un momento de progreso en Chile, que lleva o arrastra o tiene otras dimensiones que por supuesto deben ser lamentadas y que ojalá hubiera sido posible evitarlo. Y por eso era tan importante que el problema constitucional hubiera tenido una solución por las buenas, porque se habría evitado esa otra parte. Pero no fue posible. Entonces, de hecho, yo cuando se trata de esa otra parte, de la parte, por así decirlo, delictual, de los daños causados, yo antes que apuntar el dedo a quienes creen que lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre es en general algo positivo para Chile, la verdad es que yo creo que la responsabilidad por esa violencia es de quienes hicieron imposible la solución por las buenas, es decir, quienes hicieron que el proceso constituyente de Bachelet fracasara. Son ellos los que tienen la responsabilidad de haber obligado a que la cosa tuviera que solucionarse solo después de un estallido. Perfecto. Dale, Nati. Ya, que en este mismo sentido, en este antes y después del estallido, hoy día estamos frente a la disyuntiva de si tenemos una nueva reforma o una nueva constitución o si reformamos la que tenemos. Y básicamente en tu libro La Constitución Tramposa hablas de un espíritu que existe en esa constitución actual. Me gustaría que a lo mejor podamos referirnos a ese espíritu de esa nueva constitución y entonces a partir de eso, ¿cuál sería el mejor camino? ¿La reforma o la nueva? A ver, yo creo que efectivamente la Constitución tiene un espíritu y yo la llamo la Constitución Tramposa porque yo creo que ese espíritu quedó expresado en un pasaje de Jaime Guzmán, que yo cito ahí, en la cual Jaime Guzmán explicaba para qué hacían la Constitución. Y él decía, se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que uno mismo anhelaría. Nótese, uno mismo ahí quiere decir Jaime Guzmán, la UDI. Es decir, se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean obligados a hacer algo no muy distinto de lo que la UDI anhelaría. Aunque perdamos, ganemos. Exactamente. Que los que pierden ganan. Y eso ha sido la historia de la política chilena en los últimos 30 años, ¿no? Quienes defienden el modelo neoliberal han sido derrotados cada vez, hasta con algunas excepciones, ahora último, podemos hablar de eso después, pero en general han ganado. ¿Por qué? Porque la Constitución se encarga de que que ganar o perder una elección sea irrelevante. Y eso es lo que se necesita cambiar. Los chilenos necesitamos una Constitución que configure una política en la cual nosotros los chilenos nos reconozcamos, que veamos en la política la medida de nuestro empoderamiento, de que si nosotros como ciudadanos decidimos que no van a haber AFP, bueno, se acaban las AFP, que esa es una decisión nuestra, y que si nosotros decidimos que no se acaban, bueno, entonces van a continuar, pero que si van a continuar o no, esa es una decisión nuestra, de los ciudadanos. No es que las AFP son como la cordillera de los Andes, ahí intocables. Y entonces, en vez de tener eso, una política que sea la medida de nuestro empoderamiento ciudadano, lo que nosotros, la experiencia que tenemos de los últimos 30 años, es de una política que es la medida de nuestro desempoderamiento, de todo lo que no podemos hacer. Y cambiar la Constitución no es cambiar un texto, no es cambiar algunas letras o algunos artículos, etc. Cambiar la Constitución es cambiar la política, porque la Constitución es esa decisión fundamental sobre lo que es la política. Por lo tanto, ese espíritu neutralizador es el que, diría yo, va a estar ausente de una nueva Constitución. Una nueva Constitución debería tener un espíritu habilitador de la política democrática. Y eso no se va a lograr a través de reformas. Yo creo que eso no se va a lograr a través de reformas, es lo que aprendimos el 2005. El 2005 fue, por así decirlo, la reforma máxima. El 2005 se reformó todo lo que se podía reformar, es verdad. Y se avanzó, es verdad. Pero no se solucionó el problema. Y entonces, para solucionarlo, no podemos volver a hacer lo que se hizo el 2005, que es reformarla otra vez. Para reformarla, para tener una constitución como la que necesitamos una nueva constitución. Y yo creo que el proceso constituyente conducido
a partir del 18 de octubre y el acuerdo del 15 de noviembre, etcétera, yo creo que va enrielado hacia darnos una nueva constitución, que tenga un espíritu distinto y que sea una genuina nueva constitución. En ese sentido del espíritu y relacionado con las trampas de nuestra constitución, mencionaste algo que ya también mencionaron en los comentarios y fue uno de los temas más mencionados desde el inicio del estallido social, que son las AFP. Y que se menciona una y otra vez de aquellos que son partidarios de la reforma, que las AFP no son parte de la Constitución, etcétera, 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 y que son materia de ley. ¿Cómo podemos evidenciar parte de estas trampas que están dentro de esta Constitución para intentar entender del por qué no podemos cambiar las AFP simplemente con un gusto o con el afán de decir que son ley o que podemos reformarlas? Si necesitamos un cambio más profundo para que nuestro sistema de seguridad social sea diferente. ¿Cómo podemos? O sea, ese argumento de quienes defienden la Constitución diciendo no, si la Constitución no tiene nada que ver con la AFP, no tiene nada que ver con la salud, no tiene nada que ver con la farmacia, no tiene nada que ver con nada. O sea, la Constitución la verdad es que parece que es bastante irrelevante. Yo lo encuentro un poco absurdo porque ese es un argumento que es hecho por las mismas personas que una y otra vez han ido al Tribunal Constitucional a frenar reformas diciendo que son inconstitucionales, por los mismos que ahora acaban de ir al Tribunal Constitucional para decir que es inconstitucional que no se le den beneficio a los reos de Punta Peuco, ¿no? Está bien, como el Tribunal Constitucional hoy día está asustado, ese requerimiento fue rechazado, pero los que llevaron la cuestión al Tribunal Constitucional son los mismos que andan diciendo que la Constitución no se refiere a ninguna de estas cosas. Si uno busca en la Constitución AFP, es verdad que no la encuentra. O sea, la Constitución no menciona a la AFP. Pero la Constitución tampoco menciona al CERNAC. Y se acuerdan ustedes que cuando se intentó crear un CERNAC de verdad que tuviera poder para eficazmente proteger al ciudadano, al consumidor del abuso de las empresas, el Tribunal Constitucional dijo que ese CERNAC era inconstitucional. Y no lo dijo porque hubiera una regla, una parte donde la Constitución hablaba del CERNAC. La Constitución no menciona al CERNAC. La Constitución menciona ciertas ideas y el Tribunal Constitucional decidió que esas ideas eran incompatibles con un CERNAC de verdad. Lo mismo ocurre con las AFP. Entonces, yo creo que las AFP hoy día son el símbolo del problema constitucional central. El problema constitucional central es el problema del abuso, ¿no? El abuso está en todas partes. Y cuando el abuso está en todas partes, uno tiene que preguntarse ¿por qué? O sea, ¿qué hay de especial en Chile que no pasa en los demás países en que nosotros tenemos el abuso en todas partes? En la AFP, en la ISAPRE, en la farmacia, en los buses interurbanos, en los pollos, en el papel confort, donde sea. Cuando uno mire, hay abuso. ¿Por qué? Mi respuesta a eso es constitucional, porque mi respuesta a eso es los últimos 30 años han sido 30 años de vivir bajo una política que está sistemáticamente incapacitada. Esto quiere decir una política que no puede actuar con eficacia y es cosa de que pensemos. Mirando para atrás 30 años, ¿cuándo ha habido un caso en que Chile ha enfrentado un problema para solucionar el cual se requería una decisión transformadora y que haya sido posible tomarla con eficacia y solucionar el problema? Yo creo que ninguno, en 30 años. Entonces, llevamos 30 años observando cómo se va agudizando la crisis creada por la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche. ¿Y qué ha pasado durante estos 30 años? ¿Qué se ha avanzado en reconocimiento político? Nada. Llevamos 30 años en que todo el mundo concuerda en lo extraordinariamente nocivo que es el régimen centralista y centralizado chileno. Yo no conozco a nadie, no sé si ustedes lo conocen, pero yo no conozco a nadie que diga el centralismo chileno es bueno para un país como Chile. Todo el mundo está de acuerdo en que es un centralismo exagerado. Y sin embargo ha sido imposible cambiarlo. Llevamos 10 años en que las ISAPRES están siendo condenadas por violar derechos constitucionales de sus afiliados. 10 años. Y durante esos 10 años la política no ha hecho nada. Entonces, si la política no es capaz de enfrentar estos problemas, ¿por qué no es capaz? Mi respuesta es porque está constitucionalmente incapacitada para tomar decisiones transformadoras. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que la política se enfrenta a alguien que tiene suficiente poder, sean las ISAPRES, sean las AFP, da lo mismo quien sea la Iglesia Católica, sea quien sea, cuando la política se enfrenta a alguien que tenga poder, la política sale perdiendo y el que tiene poder sale ganando. ¿Y quién sufre las consecuencias? Bueno, el ciudadano las sufre en forma de abuso. El ejemplo máximo de eso son las AFP. No es que
de hace 2 meses alguien se dio cuenta de que había un problema con las pensiones en Chile, ¿no? O sea, el problema de las pensiones como una bomba de tiempo que va a estallar, que va a llevar a unas pensiones extraordinariamente bajas, esto se veía venir desde hace décadas. Y sin embargo ha sido imposible ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque hoy día las AFP tienen mucho más poder que la política. Entonces la posibilidad de que la política afecte realmente los intereses de las AFP hoy día es cero. Eso es lo que necesitamos. Por eso yo decía, la nueva constitución no es simplemente un conjunto de reglas nuevas, no es que vamos a cambiar las palabras. También van a cambiar palabras, por cierto. La nueva constitución se trata de una política que tenga poder y que entonces pueda llevar adelante iniciativas que sean respuesta a demandas ciudadanas, que pueda enfrentarse a la AFP, que pueda enfrentarse a las ISAPRES, entonces que pueda entonces transformar la educación de una mercancía en un derecho social, que pueda organizar la salud como un derecho social, etc. Eso es una nueva constitución. Y mientras no tengamos una nueva constitución, vamos a tener esta política cada vez más débil, y mientras tengamos esta política cada vez más débil, lo que vamos a tener va a ser cada vez más abuso. Porque el abuso es simplemente el aprovechamiento que el que sí tiene poder hace cuando lo que tiene enfrente es una política débil. Yo no sé si puedo hacer la pregunta a Chalper, pero no voy a imprimir ningún video ni pretender sacar algo de YouTube para mostrar, pero sí, hay una cosa que, esto es una opinión muy personal, o sea, un análisis muy personal, Fernando, que hay varios tipos de personas que han manifestado su rechazo al proceso constituyente, que les da susto. Y hay un grupo que uno podría decir que es como derechamente el privilegiado, que es como que no quiere que le toquen ni sus negocios, ni su forma o estilos de vida. Que no está dispuesto el que sabe que esta constitución es la mejor que podría soñar tener. Exactamente, porque es buena para él. Sí. Está el segundo nivel, que podríamos decir que es aquel que le cree a la tesis Chalper, en el fondo, que es como rechacemos para reformar y qué sé yo. Y la otra que es como de los que están un poco como analíticamente o medio cansados de o las formas de protesta o algo les pasa con esa clase de formato. Respecto sobre todo de los dos últimos, y me quisiera centrar la atención en el segundo grupo. ¿Por qué para ti es distinto cambiar una nueva constitución derechamente y eliminarla, y mientras que para otro es como pareciera que es razonable pasar a un proceso de reforma? En el fondo uno, cuando ve, siendo bien abogado del diablo, pero cuando uno ve esta idea de cambiar una cuestión solamente a través de un formato legal, pareciera ser que la promesa que hay hoy día en los medios, por lo menos de esa tendencia es: rechacen porque vamos a cambiar todo lo que necesitamos cambiar, igual a través de una ley, solo no vamos a cambiar la constitución. ¿Cómo podrías explicar tú, en fondo, la respuesta que uno da ante esa clase de postura? A ver, yo diría una cosa preliminar ante eso, que en la discusión constituyente a mí me llama mucho la atención, que yo prácticamente no he escuchado a nadie que diga voy a votar rechazo porque la constitución que tenemos es la constitución que Chile necesita. No, precisamente, o sea, los que dicen voy a votar rechazo, dicen no, vamos a votar rechazo porque queremos reformar, ¿no? Es decir, hasta el estallido, ¿se acuerdan? La gente que defendía la Constitución decía la Constitución ha sido la construcción paulatina y por grandes acuerdos durante 30 años de las reglas comunes, etcétera, ¿no? Eso es lo que decían. Y ahora nadie defiende esas reglas comunes. Nadie dice las reglas que tenemos son las reglas que queremos seguir teniéndolas. Y porque queremos seguir con esta Constitución y con estas reglas, vamos a votar rechazo. No, lo que dicen es lo que dice un segundo grupo, fundamentalmente, ¿no? O el tercero dice, nosotros en principio estaríamos dispuestos a la nueva constitución, pero en estas condiciones de violencia, etcétera, no. Y por eso rechazamos. El segundo tuyo dice, nosotros rechazamos para reformar. Entonces, la pregunta es, ¿quién defiende la constitución actual? Y la respuesta sorprendente es nadie. Nadie dice que la defiende, pero claro, yo creo que sobre todo lo que tú llamas el segundo grupo, sí la defiende. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es, nosotros estamos de acuerdo en que es necesaria cambiar las cosas y lo vamos a hacer a través de reformas. Pareciera que la única diferencia fuera una de formas. La verdad es que no tienen nada de formas. Porque hacerlo a través de reformas significa que todo lo que ellos no quieren que se cambie, no se va a cambiar.
Esa es la diferencia entre 2/3 para reformar y 2/3 desde una hoja en blanco. La diferencia es una diferencia del cielo a la tierra y es una diferencia política. No es una diferencia teórica o teológica o filosófica. No. Es una diferencia totalmente política. Y déjenme poner un ejemplo. En enero se votó una reforma constitucional que pretendía publificar el agua, ¿no? Y derogar entonces la privatización del agua. La privatización del agua está contenida en una regla, en el inciso final del artículo 19, número 24, que dice: sobre los derechos de aprovechamiento de agua constituidos en conformidad a la ley, sus titulares tendrán derecho de propiedad. Entonces, la Constitución reconoce la propiedad sobre los derechos de agua y esa propiedad impide que los derechos de agua sean regulados de una manera parecida a como se hace en el mundo civilizado. Y entonces eso es lo que se buscó reformar. Se presentó una reforma y se votó en el Senado en enero. Y se votó y 24 senadores votaron a favor de la reforma y 12 senadores votaron en contra de la reforma. Nótese, 24 votaron a favor de la reforma para reformar y 12 votaron para no reformar. Pero las reglas dicen que se requieren 2/3, y no 2/3 de los que votan, 2/3 del total de senadores, y 2/3 son 29 senadores. Por lo tanto, como no se juntaron los 2/3, no hubo 29 para acoger la reforma fue rechazada. Y como la reforma fue rechazada, la regla que venía, la regla que privatiza las aguas, sigue rigiendo y se mantiene, y todavía hoy día existe esa regla. Todavía hoy día son las aguas privadas. ¿Y por qué son privadas? Bueno, no es porque eso sea el resultado de un gran acuerdo. Hoy día las aguas son privadas porque hay una minoría de 12 senadores que se opone a reformar, ¿no? Por eso la reforma solo permite cambiar lo que esa minoría quiera cambiar. Y durante los últimos 30 años solo se ha podido cambiar lo que la UDI ha querido cambiar. Si fuera, cuando sea de 2/3 desde una hoja en blanco, que sea de una hoja en blanco no quiere decir que Chile no va a tener historia. No quiere decir como el bolero de Luis Miguel, que vamos a ser quien nacimos el día en que nos conocimos. No, por supuesto que tú tuviste tu relación anterior y yo tuve la mía, y bueno, nuestra historia no comienza con nosotros. No quiere decir eso la hoja en blanco. Lo que quiere decir es, nada que no tenga el apoyo de 2/3 va a estar en la nueva Constitución. Por lo tanto, en esta Convención Constitucional discutiremos las aguas, y se parará alguien, supongo yo, de la UDI y dirá: nosotros queremos que la nueva Constitución privatice las aguas. Y entonces votaremos. Y supongamos que se obtiene la misma votación que en el Senado. Una minoría de 12 está por mantener la privatización y una mayoría de 24 está por publicar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, la regla que le gusta a la minoría no va a estar en la nueva Constitución. Entonces, con las mismas correlaciones de fuerza, en un contexto de reforma, gana la minoría que defiende la Constitución actual, y en un contexto de nueva Constitución gana la mayoría que quiere una Constitución distinta. Entonces, cuando ellos dicen queremos rechazar para reformar, no dicen esto, por supuesto. No dicen, y esa reforma solo va a ser la reforma que nosotros queramos, porque como va a ser reforma, nosotros vamos a tener veto. Eso lo esconden. Por eso yo creo que esa postura, la de rechazar para reformar, es una postura poco seria, poco transparente, porque el efecto principal de la reforma, ese efecto, ellos lo esconden. Y lo que dicen es, no, es que no queremos partir de cero. Pero eso es una niñería, es una trivialidad. Lo que realmente importa es que si es reforma, habrá que ir a preguntarle al diputado Chalper qué es lo que quiere cambiar. Y lo que él no quiera cambiar nos va a seguir obligando a todos. En cambio, si es nueva Constitución, nadie va a estar en condiciones de imponerle a los demás una Constitución que ellos quieran. Oye, muchas gracias. Se agradecen los ejemplos porque así nos permite tener mucha más claridad de lo importante que es nuestra Constitución. Y en este mismo sentido, me gustaría hacerte una pregunta respecto de este proceso que estamos viviendo y asumiendo que en octubre gana el apruebo y se decide, es cierto, que vamos a tener una nueva Constitución. ¿Cuál es el desafío que va a enfrentar la Convención Constitucional? Sea esta mixta o sea la Convención Constitucional. Me refiero a los desafíos básicamente porque entendemos hoy día que la legitimidad está perdida en nuestro país.
¿Cómo los convencionalistas van a tener que enfrentar este escenario de falta de legitimidad y qué tareas se van a tener que dar para poder avanzar en un proceso exitoso? Bueno, yo creo que esa es una pregunta bien importante. Primero, yo diría, está claro que lo que va a haber va a ser una convención constitucional. Yo todavía estoy esperando a ver quién va a hacer campaña por la convención mixta. O sea, quién va a decir, queremos una nueva constitución y para la nueva constitución queremos que estén ahí los más experimentados, los más probos, los más sabios, los políticos. O sea, en el contexto actual, yo creo que la posibilidad de que eso flote es cero. Además, por supuesto, que si llegara a funcionar la convención mixta, si llegara a ganar, eso sería un problema mayúsculo, porque la mitad de los miembros del Senado, de la Cámara, del Congreso, van a tener que irse a la convención. Eso quiere decir que el Congreso va a quedar en los hechos suspendido, ¿no? Entonces, no, es insólito. O sea, yo me pregunto a quién se le ocurrió la posibilidad de la convención mixta. Es bien absurda cuando uno lo piensa con detalle. Pero lo que tú dices respecto de la necesidad de relegitimar la representación política es una cuestión fundamental. De hecho, yo esperaría que esa fuera una cuestión central en la nueva Constitución. La pregunta porque yo creo que hoy día la idea de representación política, la idea de que la Cámara de Diputados representa al pueblo de Chile, esa idea hoy día no tiene ninguna vigencia sociológica. O sea, hoy día es tomada como si fuera una idea puramente teórica, que no tiene ninguna realidad. Y eso es grave, porque yo creo que la democracia supone que hay formas representativas que están legitimadas. Hay gente que dice, la crisis de la representación lo que muestra es la necesidad de olvidarnos de la representación y tener una forma democrática que no tenga representación. Yo creo que eso no tiene sentido, en mi opinión. Yo entiendo que aquí hay desacuerdos, pero yo creo que la posibilidad de una democracia sin ninguna forma de representación no existe. Por lo tanto, es fundamental rescatar la idea representativa de la corrupción que ha significado estos 30 años de una representación que está pensada no para representar, sino para neutralizar. Para que parezca que hay representación, pensemos en el binominal, parece que el Congreso representa las correlaciones de fuerzas que se manifiestan en las elecciones, porque el Congreso surge de las elecciones, pero el sistema binominal estaba pensado para que las correlaciones de fuerzas no tuvieran nada que ver con lo que pasaba realmente en el pueblo chileno. Entonces, estos 30 años, creo yo, han llevado a un descrédito completo de la idea representativa, de una idea, creo yo, que es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Y esta es la pregunta tuya. La verdad es que todo esto es para refrasear tu pregunta, no responderla todavía. ¿Cómo la Convención Constitucional va a poder hacerse cargo de esto? O sea, ¿cómo va a ser posible relegitimar esta idea tan fundamental y que está tan dañada? A eso mi respuesta genérica sería, yo espero que esa pregunta esté en el centro de las deliberaciones de la Convención. Y para eso que entiendan que la representación ahí sí se entronca con la participación. La posibilidad de relegitimación de las formas representativas está, creo yo, en que esas formas representativas se vinculen a formas genuinamente participativas, donde los ciudadanos entiendan que ellos también están ejerciendo poder político. De modo que ejercen poder político a través de formas directamente participativas, también ejercen su poder político a través de las formas representativas. Y que no se ve entonces como una oposición entre participación y representación. Ese es el desafío. Yo creo que la manera va a ser buscar con imaginación formas participativas que puedan validar o revalidar las formas representativas. Pero claro, yo espero que eso sea posible de hacer, porque si no, no vamos a tener un sistema democrático que pueda funcionar. También relacionado un poco con lo de la legitimidad que están tocando, en un programa diferente, en un podcast diferente, mencionaste tú un poco sobre la relación que hay entre la esperanza y la política, la buena política, y que este proceso de cambio constitucional, TBM constituyente, segundo capítulo, en relación a la esperanza, y todavía no se muere más, con un cambio de política, con la esperanza de tener una buena política. Entonces, claramente como ciudadanos ya no creíamos en la política que tú mismo mencionaste hace unos minutos atrás, que necesitamos que sea fuerte para tomar decisiones. Y un ejemplo de esa desesperanza y esa deslegitimidad de la política
es cómo los ciudadanos no hemos podido sentirnos resguardados por quienes deben cuidarnos en esta crisis sanitaria. Sí. Entonces la pregunta tiene dos secciones. Uno, ¿qué entiendes? ¿Cómo podrías volver a parafrasear esto de la esperanza y la política, esa relación, y cómo una nueva constitución no cambia todo, sino cambia la política? Y cómo el estado actual de nuestro modelo socioeconómico y sociopolítico nos tiene en la situación de desesperanza respecto a la crisis sanitaria. A mí esto de la desesperanza me cayó como un rayo cuando, haciendo campaña, yo en Peñalolén, esto no me pasaba en Vitacura, por ejemplo, por supuesto, porque yo estaba en este distrito que incluye Peñalolén, Vitacura, Reina, etc. Entonces, habitualmente me decía, mire, yo no voy a votar. ¿Y por qué no votar? Y la señora, típicamente una señora, me decía, una señora ya mayor, es decir, que tenía experiencia política de la dictadura, por eso es importante que sea mayor, me decía, no, yo no voy a votar porque estoy desencantada. Yo creo que desencantada es una palabra espléndidamente adecuada, porque el desencantado es el que estuvo encantado en el pasado. Y estuvo encantado, porque tampoco se trata de tratar al ciudadano como si fuera tonto, ¿no? El encantado no está encantado en el sentido de que la política va a solucionar todos los problemas y vamos a vivir en el paraíso. No. Lo que yo creo que quiere decir ese encantamiento es, yo creía que a través de mi participación política podía contribuir a que Chile fuera distinto. Eso es lo que creía la última generación a la que le tocó eso en la vida, experiencialmente, fue la que votó el 5 de octubre. Los que votamos el 5 de octubre creíamos que a través de ese plebiscito podíamos hacer que Chile fuera distinto. Y esa idea, la idea de que a través de la política Chile puede ser distinto, es una idea que yo creo que después del 5 de octubre desapareció de la política. Bueno, desapareció hasta el 18 de octubre, porque lo que yo creo que irrumpió el 18 de octubre fue esperanza. Chile despertó, Chile cambió. O sea, toda esta manera de describir lo que había ocurrido el 18 de octubre apunta al hecho de que ya lo cambiamos a Chile. Ya actuamos y fuimos capaces de cambiarlo. Y ahora, por supuesto, hay que terminar de cambiarlo, ya hay que darnos la nueva constitución, etc. Pero Chile ya cambió. ¿Por qué? Porque ya volvimos a experimentar lo que significaba una política con esperanza. Una política que puede decir, en que los ciudadanos podemos actuar con la finalidad de... perdón, tengo un problema de... necesito podemos hacer comerciales y seguimos hablando de esto. ¿Podríamos hacer el sí, corte, perfecto, ¿no, no hay problema. Aprovechamos entonces para utilizar este momento para ir a nuestro corte, cambio de sección para el podcast. Seguimos en vivo, por lo tanto vamos a seguir conversando, pero lo dejamos con una nueva cápsula informativa en nuestro podcast, nuevamente en voz de Francia, que nos estará dando alguna información sobre el proceso constituyente y alguna de las distintas aristas de esta situación. Hay quienes sostienen que la Constitución formulada por la dictadura no tiene una visión económica escrita a lo largo de su texto y que el principio de subsidiariedad sería una versión benevolente derivada de la doctrina social de la Iglesia y que pone de relieve la servicialidad del Estado a los grupos o cuerpos intermedios, la denominada sociedad civil, lo que sería recogido en el artículo 1 de la Constitución. Quienes sostienen lo anterior parten de la premisa que la Constitución solo se lee como normas escritas de carácter aislado y no como un sistema. Ello es totalmente improcedente, pues las constituciones solo pueden leerse como sistemas íntegros que establecen la norma política que pactan o imponen sus creadores. Así, el principio de subsidiariedad es la ideología de carácter económico y de derechas que inspira el orden público económico vigente en Chile y que se basa en 4 premisas constitucionales. Primero, el Estado parte de la base de que opera como regulador al servicio de cuerpos intermedios, grupos de poder e interés que tienen la capacidad de proveer las necesidades sociales, artículo 1 constitucional. Segundo, los derechos fundamentales de carácter social se reconocen no como prestaciones del Estado, sino como espacios donde el mercado, es decir, los cuerpos intermedios, pueden operar. A modo de ejemplo, el derecho a la seguridad social, salud y educación solo se protege el derecho de los privados a participar de ellos y no las prestaciones para las personas. Artículo 19 constitucional. Tercero, existen derechos constitucionales específicos de carácter económico donde se tutela reforzadamente la actividad de estos cuerpos intermedios.
Así, el derecho de propiedad está desproporcionadamente protegido y vinculado con un derecho de tutelaje no observado en otras constituciones a nivel global, el derecho a la libertad económica de los privados con primacía respecto del Estado, pues este último solo podrá crear empresas por medio de una ley de quórum calificado. Es decir, el Estado solo puede participar en la economía por medio de un alto consenso aprobado por el Congreso Nacional, artículo 19, número 21 y número 24 constitucional. Respecto de la libre asociación de trabajadores o libertad sindical, en el caso chileno, nuevamente la Constitución establece restricciones importantes y debilita su quehacer, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los cuerpos intermedios al participar y ejercer su hegemonía en el sistema económico chileno. Artículo 19, número 16 constitucional. Como podemos ver, el principio de subsidiariedad goza de una fuerza normativa importante en la Constitución de 1980 y que no basta con reformar una norma para que cambie, sino que es un sistema normativo que expresa las ideas económicas que impuso la dictadura cívico-militar que gobernó el país hasta 1989. Volvemos así desde esta cápsula informativa a nuestra segunda sección de este capítulo grabando en remoto. Seguimos conversando con Fernando Atria y nuestro panel Rodrigo Hernández y Natalie Rojas. Continuamos con la conversación que dejamos en stand-by sobre la esperanza, la política y la desesperanza que se siente como ciudadano en momentos de crisis, dado el modelo sociopolítico que tenemos hoy día, donde tenemos un Estado pequeño que aparentemente no tiene la fuerza necesaria para hacer lo que se espera de ellos, o la ciudadanía, después, a partir del 18 de octubre, se siente más empoderada y espera mucho más de un Estado y de un modelo que no da el ancho en una crisis como la que estamos viviendo. Claro, yo creo que eso, por eso es tan importante entender esta dimensión. El 18 de octubre volvió la esperanza a la política chilena, y lo que tiene la esperanza, creo yo, es que una vez que ha vuelto ya no se la puede meter de vuelta, ya no se la puede guardar de vuelta, ¿no? O sea, ya ahora es parte de la experiencia política de esta generación que la política puede cambiar las cosas. Y cuando esa idea irrumpe de vuelta, es difícil contenerla. Y por eso yo creo que cuando vuelva a plantearse el problema constituyente o el proceso constituyente, cuando pase la emergencia, yo creo que va a volver con más fuerza, porque ahora, como tú dices, varias de las cosas que hemos visto ocurrir durante la emergencia adquieren un significado distinto, ¿no? O sea, parte de la queja contra el abuso, se manifestó en el hecho de que, en la mitad de la pandemia las ISAPRES anuncian que van a subir sus planes y el presidente de la República lo único que puede hacer es pedirle un gesto, y el gesto consiste en que lo postergan por 3 meses. ¿No? Ese es el modo en que en Chile se solucionan las cosas, pidiéndole gestos. Las posibilidades que los bancos darán a sus clientes, dependen de la buena voluntad de los bancos. La Dirección del Trabajo saca un dictamen tomando partido por los empresarios contra los trabajadores. Todo eso, creo yo, en un contexto de una ciudadanía que ya sabe que Chile cambió, yo creo que va a tener consecuencias. Y por eso yo creo que cuando vuelva a retomarse el proceso constituyente, cuando pase esta natural obsesión monotemática totalmente justificada que tenemos con la pandemia y la emergencia sanitaria, yo creo que va a volver a resurgir la demanda constituyente muy fuerte. Y la última cosa, lo que tú decías, Matías, yo creo que también es verdad. Hay las circunstancias como las que nosotros teníamos de una institucionalidad política debilitada por la deslegitimación. Es la peor circunstancia para tener una emergencia como esta. Habría sido tanto mejor que tuviéramos una institucionalidad política legitimada para enfrentar esto. Y eso ilustra otra cosa, que yo creo que a veces se pierde. La nueva Constitución no solo es necesaria por una razón política, porque creemos que es necesario salir del neoliberalismo. Todo eso es verdad, por supuesto. Pero la nueva Constitución es necesaria porque los países necesitan tener una política legitimada. Eso, yo esperaría que eso fuera visto incluso por quienes no están de acuerdo conmigo en que hay que salir con el neoliberalismo. Yo esperaría que incluso los neoliberales dijeran: es bueno para un país como Chile que su forma política sea una forma legitimada ante la ciudadanía. Y que entonces yo espero que incluso quienes no están de acuerdo con el contenido que podemos esperar de una nueva Constitución vean que a pesar de eso
también a ellos les conviene que Chile tenga una nueva constitución, porque eso es una condición para que tenga una política legitimada, que nos interesa, supondría yo, a todos. Perfecto. Te quiero hacer una pregunta inspirada también en algo que escribió acá Isabel Barra, que tiene que ver con la legitimidad, pero también cómo observamos esto desde el lenguaje. En Internet vemos que hay mucha discusión respecto de que Chile necesita una asamblea constituyente y que este proceso constitucional no garantiza que eso suceda. ¿Podemos referirnos un poco al poder constituyente, a la asamblea constituyente y qué rol va a tener esta convención constitucional? ¿Es una asamblea constituyente o no? ¿Hay poder constituyente en el proceso constituyente o no? A ver, yo creo que... O más bien, ¿es relevante la diferencia entre asamblea constituyente y convención constituyente? Bueno, toda la juguera. Es que está todo ahí en ese mismo... Hay cierto... Hay en algunas personas escepticismo respecto de eso. Y yo creo que es importante entender las causas del escepticismo. Parte de este escepticismo es un escepticismo contra, por así decirlo, la clase política, ¿no? Este es un arreglo que ellos hicieron y por lo tanto nada bueno puede provenir de ellos. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso, entre otras cosas porque yo no estoy de acuerdo con la idea de que el acuerdo del 15 de noviembre fue un arreglín entre políticos. Era cosa de ver la cara de la presidenta de la UDI para darse cuenta que ella cuando firmó el acuerdo no tenía la cara de alguien que está haciendo un arreglín para salir ganando, salir jugando. Al contrario, ¿no? Alguien que se ha visto forzada a acceder a algo que ella preferiría no haber accedido. Entonces yo creo que el acuerdo fue logrado por el pueblo de Chile. Se volvió meme, de hecho, esa cara. ¿Cómo? Se volvió meme esa cara, de hecho. Sí, bueno, por algo, claro. La señorita esa es la primera fuente de escepticismo. El escepticismo de que esto viene de los políticos, por lo tanto no puede ser bueno. Ahora, yo creo que eso no es todo. Hay otra parte del escepticismo que tiene que ver con van a estar en la convención los mismos políticos de siempre porque el sistema electoral va a ser el mismo. Bueno, algo de eso ha cambiado, ¿no? O sea, va a haber paridad y eso tiene que hacer una diferencia importante. O sea, yo creo que es difícil que digamos, no, mire, que haya paridad o que no haya paridad es irrelevante, va a ser igual. No. O sea, digamos, aprendamos a identificar los casos en que hemos ganado, sobre todo ellas han ganado, algo importante, que es la paridad. Y todavía está por esperarse ver qué va a pasar con los pueblos originarios, que yo también creo que va a haber una regla adecuada, hasta donde yo sé va caminando hacia allá. Y después la tercera pregunta es ¿cómo van a participar los independientes? Porque los partidos políticos hoy día están también cuestionados. Entonces, ¿cuál es la vía de participación de quienes no quieren participar a través de partidos políticos? Y yo creo que ahí la vía de participación es la creación de partidos políticos especialmente para esto. Y por eso nosotros participamos de la creación de Fuerza Común. Yo invito a todos los que estén viendo el podcast a que vean la página de Fuerza Común, fuerzacomún.cl, porque es un intento de crear un instrumento, un mecanismo para que las personas que hoy día no quieren participar a través de los partidos políticos tradicionales puedan participar en la Convención Constitucional. Entonces yo creo que con esas tres cosas, en ese contexto, esta segunda fuente de escepticismo también está hasta cierto punto bajo control. Y nos queda la tercera, que es la famosa regla de los 2/3. ¿No? La gente que dice esto no es poder constituyente porque el poder constituyente no está sometido a reglas como la regla de los 2/3 y la regla de los 2/3 lo que va a hacer permitirle a la derecha imponer sus términos. Yo a eso lo que diría, primero, es que es bien importante, y esto ya lo conversamos, así que no hay ninguna necesidad de decirlo de nuevo, supongo, es bien importante notar la diferencia de 2/3 desde una hoja en blanco y 2/3 para la reforma. ¿No? 2/3 de una hoja en blanco. Lo que quiere decir es, primero, toda la constitución tramposa va a desaparecer. Porque es bien obvio, porque las trampas solo son posibles cuando un lado impone unilateralmente sus términos, ¿no? O sea, las reglas de un juego son tramposas si un equipo decide cuáles son las reglas, ¿no? Y se las impone al otro. Pero si los dos equipos tienen que ponerse de acuerdo en las reglas, o sea, las reglas podrán no ser las mejores, pero no van a ser tramposas. Entonces, como la nueva constitución va a tener que ser acordada por 2/3, y nada que no tenga el apoyo de 2/3 va a estar en la nueva constitución, bueno, primero que nada, todas las trampas que hay en la constitución del 80, porque la constitución del 80 fue la imposición de los vencedores del 11 de septiembre, todas esas trampas van a desaparecer.
Y claro, la pregunta es, ¿qué podremos poner en la nueva Constitución? Y ahí podremos poner algunas cosas y otras cosas no las vamos a poder poner precisamente por la misma operación de la regla de los 2/3, pero tampoco van a poder poner ellos. O sea, no va a haber Estado subsidiario en la nueva Constitución. ¿Por qué habría de haber 2/3 para apoyar al Estado subsidiario? ¿No? Entonces, y muchas otras cosas así. Entonces, yo creo que por esa vía vamos a llegar no a la Constitución ideal que uno querría, pero sí a una Constitución que va a crear las condiciones para una política distinta, que yo creo que es todo lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que la política del día siguiente, porque va a seguir habiendo política después de la Constitución, ¿no? Va a seguir habiendo derecha e izquierda, va a seguir habiendo quienes creen que es bueno que haya mercado en educación y quienes creen que haya ampliación de derechos sociales, va a seguir habiendo quienes creen en el matrimonio igualitario y quienes creen en el matrimonio tradicional. Todo eso va a seguir existiendo. Y la pregunta fundamental entonces va a ser, ¿cómo se van a decidir esas cuestiones? Eso es lo que la Constitución tiene que responder. Y yo creo que en las condiciones actuales, que no son las mejores, las ideales, por cierto, porque en la política nunca uno puede esperar que se den las condiciones ideales, pero son condiciones en las cuales no podemos tener la expectativa de tener una Constitución que cree una política distinta y que esa política distinta se encargue, por así decirlo, del resto. Agarramos todos los fierros calientes de una. Lo que pasa es que en este punto, Fernando, es una de las mayores discusiones que se da. De hecho, nosotros en esta campaña, en esta plataforma, hemos hecho hartas conversaciones constituyentes y hemos ido a distintos lugares dentro de la región del Maule a hablar sobre constitución. Y de hecho siempre hay dos posturas que siempre aparecen, que es como la que hablamos al principio, como no te creo porque creo que podemos reformar, que eso ya lo explicamos por qué no procedía, y la otra que es del otro lado en el fondo, que es decir, está vaciado de poder constituyente y no creemos en él. Y resulta igual curioso, porque justamente lo que hay hoy día, de hecho en esta misma conexión tenemos a la gente de Cabildo Maucho, que es de Constitución, levantaron una agrupación social. Acá tenemos de la Coordinadora Surponiente, tenemos distintas agrupaciones que han salido a hacer distintas movilizaciones, que son finalmente quienes están moviendo la aguja hacia un sector y por lo tanto también participan de un proceso constituyente. O sea, en el fondo, fuera de que desconfíes legítimamente, a mi juicio, de este agenciamiento político o de la política a través de los partidos políticos, igual estás participando porque estás moviendo la aguja. De otra manera, el TC no habría tenido susto de decidir lo que decide en este minuto. Por lo tanto, también hay un llamado, ¿no? Como a reconocer ese poder constituyente también de esos órganos, ¿no? Eso es una deuda para nuestro sistema, ¿no? Totalmente, Rodrigo. Las dos cosas que tú has dicho son bien fundamentales. Una es que hasta cierto punto hay algo como irónico aquí. Chile no despertó porque hubo una regla jurídica que autorizaba a Chile a despertar, ¿no? En ninguna parte decía Chile podrá despertar en las condiciones tales y cuales. Chile despierta porque despierta, punto. O sea, cuando Chile decide despertar, despierta, aunque haya reglas jurídicas que evitan que despierte. Y lo mismo vale para el poder constituyente. El poder constituyente no existe porque hay una regla que dice el poder constituyente lo tendrá tal. No, el poder constituyente lo tiene el pueblo y lo ejerce el pueblo del modo que lo haga. Entonces, hay una pregunta de ¿cuál va a ser el contenido genuinamente constituyente de lo que viene? Y eso no está fijado por las reglas jurídicas. Yo creo, por ejemplo, que si esta actitud escéptica respecto de lo que viene se empezara a generalizar, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuál sería mi composición de escenario en esas condiciones? Bueno, el plebiscito tendría una participación del 40%, ¿no? Ganaría la apruebo igual, pero ganaría con 40% y ese 40% aseguraría que lo que viene después va a ser formalmente un proceso constituyente, pero que no va a cambiar nada porque no va a haber fuerza ahí. Si en el plebiscito vota el 90%, o sea, si tenemos un plebiscito con el 90% de las personas votando, entonces lo que viene después, ese proceso constituyente va a ser un proceso donde va a estar la fuerza del pueblo chileno. Y entonces, el mismo procedimiento jurídicamente establecido puede contener una fuerza constituyente verdadera y potente, o puede no contener esa fuerza constituyente y ser puramente un proceso pro forma, ¿no? Formal. ¿Y eso de qué depende? Del grado de movilización del pueblo chileno. Y por eso yo creo que el hecho de que el pueblo chileno ya haya aprendido que hay esperanza en la política, porque que Chile puede cambiar, porque ya cambió, hace una diferencia, porque eso es una razón para pensar que sí se va a volcar hacia este proceso constituyente. Por así decirlo, que se va a apropiar
este proceso que le han creado. Y la otra cosa que tú decías, que yo también quiero también mencionarla, es que hay esta desconfianza. Y yo creo que la desconfianza es totalmente justificada. Nos dijeron en el 2005 que la nueva Constitución, después nos dijeron en el 2008 o el 2009 o 10 que se había derogado la LOCE y se había reemplazado por la LEGE, la gran demanda pingüina, ¿se acuerdan? Y después vimos que la LEGE era más o menos lo mismo que la LOCE, y después nos dijeron que con el voto voluntario se había solucionado el problema de la abstención, de la participación. Nos han dicho tantas veces que pasa una cosa y pasa la otra, que yo creo que la desconfianza es totalmente justificada. Lo único que yo diría es, hay cierta ironía en que tengamos tanta desconfianza que algunos hayan incluso perdido la capacidad de identificar una oportunidad cuando surge. Porque si tú perdiste la posibilidad de identificar una oportunidad, entonces ahora sí estás perdido para siempre. Nunca vas a poder salir. Y yo temo que hay personas que en su preocupación por no aparecer picando un anzuelo, preocupación que yo entiendo, por así decirlo, se les pasa la mano, ¿no? Y entonces pierden o renuncian al esfuerzo de distinguir cuando hay una oportunidad genuina, que no es una seguridad, por supuesto, porque políticamente nunca hay seguridades. Políticamente lo que hay son oportunidades y las oportunidades uno puede aprovecharlas o no. Pero para aprovecharlas supone que hay un momento en que uno dice esto vale la pena, esto puede ser el momento en que nos deshacemos de la Constitución tramposa y nos damos la nueva Constitución. Puede ser el momento en que somos derrotados de nuevo. Sí, está bien, eso es verdad. Pero hay una posibilidad genuina de tener éxito aquí. Y entonces hay que aprovecharla. Y yo creo que hay personas que temen tanto, han aprendido tanto que hay que desconfiar que ya no están dispuestos a reconocer la oportunidad cuando aparece. Y exactamente es como ganar sin saber que ganaste o sin querer reconocer que ganaste. O sea, hay un sector de la sociedad que tiene tanto miedo o tanta desconformidad con el arte política que no quieren nada y finalmente están haciendo el favor a quienes tampoco quieren cambiar. O sea, estoy tan en desacuerdo con el acuerdo político por cambiar la Constitución de la forma que se está haciendo que finalmente tampoco quiero participar del cambio, y finalmente lo que estoy haciendo es hacer el juego a quienes no quieren producir el cambio. Claro. Y como tú mencionas, lo que necesitamos es todo lo contrario. O sea, necesitamos que gente participe, porque sea o no el modelo ideal de cambio, es un modelo de cambio, y estamos derrotando el enemigo poderoso, vamos a usar palabras repetitivas, el enemigo poderoso que llevamos por 30 años, que es esta Constitución implantada a la fuerza, y lo vamos a derrotar, lo vamos a sacar de cuajo, y vamos a tener a lo mejor no el mejor modelo y tampoco la solución a todos los problemas, pero vamos a tener la posibilidad de discutir entre todos el modelo que queremos, algo que nunca hemos tenido. O sea, es que lo que pasa es que para agarrarme de cómo viene, perdón, a ti, si querís tú entre medio. No, dale. Lo que pasa es que, porque esto es un gran paraguas finalmente, el tema del proceso, y me agarro de lo que dice Matías, también igual para poner un matiz, que es que no sé si más que llamar a que alguien participe, es reconocer el ejercicio mismo de la participación que ya se está desarrollando hoy en día. O sea, finalmente hay un ejercicio de poder que se está desplegando en distintas formas y en distintos territorios no institucionales. O sea, finalmente esa dinámica de poder es la que, en el fondo, en vez de estar mirando para el lado y decir como, es que no me gusta cómo lo está haciendo la institucionalidad, reconoce que tú mismo estás desarrollando una fórmula de poder distinta también y está en código político. Entonces, en ese solo pequeño matillo, uno se hace la pregunta, porque evidentemente, Fernando, esto no es una cosa que cambia en un día, ¿no? O sea, el 26 de octubre no cambiamos ni el sistema y tampoco, que es una falacia, no es una falacia, pero es una mentirilla que sale por ahí de repente y es como ciertos sectores que dicen, oye, pero es que nos están diciendo que cambiando la Constitución a una nueva se arreglan todos los problemas. Yo no he escuchado a nadie decirlo hasta ahora, pero entendiendo que eso es así, que efectivamente no cambiamos todo simplemente por cambiar una nueva Constitución de un día para otro, hay un proceso previo, ¿no? O sea, aquí hay responsabilidades de todos los actores, es decir, que entender que esto es una elección distinta a una de diputados y una de senadores, y por lo tanto hay desafíos distintos para quienes sean, qué sé yo, candidatos o candidatas a constituyentes, tanto como para quienes participan en la elección misma, cómo generamos anclaje también para garantizar que efectivamente estos agentes de representación realmente nos representen y hagan transformaciones políticas. Pero también respecto de la otra que es como la pregunta de cómo queremos que quede. O sea, me puede interrumpir cuando quiera, pero respecto de cómo queremos que quede, mi pregunta es como,
esta es una oportunidad también para hacerse preguntas respecto de cuál es la forma del Estado. Podemos llegar acá eventualmente a decir, qué sé yo, como tú lo decías al principio, como el tema de la descentralización, pero tenemos realmente una posibilidad incluso para discutir si queremos un Estado, qué sé yo, más semifederal o semiparlamentario o no todo. Oye, yo quería incorporar, me gustaría incorporar... Pero a la sopa, dale. Sí, un pelo a la sopa, piedras en el camino, la verdad. Quiero incorporar piedras en el camino que están vinculadas con la falta de formación ciudadana que tenemos los chilenos. En este como reconocimiento del código político, en términos de que yo pertenezco a una organización social, vecinal, territorial, etcétera, pero no reconozco que en esa acción hay una acción política, por una parte. Y lo segundo es que también entre las preguntas que nos salieron de Facebook, había una persona que preguntaba, Fernando, de por qué tú construyes un partido político justo ahora, justo en este proceso y justo en este camino pedregoso que tenemos. A ver, espléndida pregunta, porque además me da la oportunidad de hablar de Fuerza Común, que también tiene cierta importancia. Pero quiero decir una cosa respecto de lo que decía Rodrigo y vinculado a esto. Yo creo que lo que el 18 de octubre irrumpió fue un poder, una fuerza social que no estaba políticamente organizada y que hasta cierto punto se jactaba de no estar políticamente organizada porque desconfiaba de las organizaciones políticas. Ahora, el punto es, cuando se trata de ese primer momento, del momento en que salimos a la calle a decir no más a esto, la organización política no es necesaria. Y entonces no es un obstáculo no estar políticamente organizados para salir a la calle a decir no más a esta constitución, no más a esta política, no más neoliberalismo, no más FP, etc. Pero el problema es qué pasa cuando llegamos al segundo momento, cuando tenemos éxito en ese momento de la negatividad inicial, y eso lleva a un proceso constituyente, por ejemplo, donde tenemos que decir a qué sí vamos a decir que sí, ¿no? ¿Cuál es la constitución que sí queremos? Para eso sí se requiere organización política. Y se requiere en un sentido bien obvio, porque si no hay una organización política, entonces esa fuerza social que irrumpió no va a tener candidatos y no va a estar en la convención. Y si no está en la convención, no va a poder incidir directamente. Y entonces va a tener que, su participación va a ser quedarse afuera, aplaudiendo o abuchando, según el caso. Y eso no puede ser. Entonces, esto responde a la pregunta de por qué formar un partido político. No es que lo que nosotros queríamos no era formar un partido político más. Lo que nosotros queríamos era crear una forma a través de la cual esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre pueda participar con incidencia en el proceso constituyente que viene. Y esa forma requiere usar las facultades que la ley hoy día reconoce a los partidos políticos. Entonces, Fuerza Común es un movimiento que asume forma de partido político porque necesita usar las facultades que la ley reconoce a los partidos políticos, tiempo de propaganda, posibilidad de llevar candidatos, financiamiento, etcétera. ¿Para qué? Para que esa fuerza social pueda efectivamente incidir en el proceso constituyente que viene, porque si no, como te decía, se va a quedar afuera protestando, y eso no va a ser una buena nueva constitución. La nueva constitución, creo yo, va determinada por la fuerza del poder constituyente que se manifieste en ese proceso. Y ese poder constituyente no se va a manifestar o no porque, como decía antes, porque hay una regla jurídica que lo diga. No es una cuestión de reglas jurídicas, es una cuestión de magnitudes políticas. Si esa magnitud política se manifiesta en ese proceso constituyente, la nueva constitución va a ser la nueva constitución que Chile necesita. Si no se manifiesta, si se queda afuera, entonces va a haber algo que va a ser llamado nueva constitución, pero que en los hechos va a ser como la del 2005. Va a ser una nueva reforma. Por eso yo creo que es tan importante lo que pase, y ese es el sentido de Fuerza Común. Fuerza Común no es un partido puramente instrumental, no es que se cierra después de la convención. Nosotros queremos ir a la convención a defender una visión constituyente de profundización democrática, de ampliación de derechos sociales, de un modelo de desarrollo distinto. Y ese proceso, esa visión constituyente después de la convención va a haber que defenderla en la política siguiente. Pero sí queremos, y de hecho nosotros, el punto es, Fuerza Común nosotros lo presentamos, no es un partido más de los partidos de la política binominal que conocemos, es más bien un partido que anticipa la política por venir. Por eso, por ejemplo, Fuerza Común es un partido que no va a tener una directiva o un órgano central que va a andar designando a sus candidatos. Los candidatos de Fuerza Común van a ser elegidos todos territorialmente. Porque creo yo, ese tipo de cosas son las cosas que caracterizan a la política mucho más ciudadana y participativa que viene.
Creo que respondí, si se me quedó algo... Total, perdón. Total. Solo respecto de la pregunta de lo que viene, realmente, y casi que quiero preguntar, más para forzarte a que me digáis cuál es tu postura en el fondo, es en una futura fórmula del Estado, ya que estábamos hablando sobre la desigualdad también, que es una desigualdad territorial, Sí. como cómo se distribuyen los poderes no solo hacia las personas, sino también hacia los territorios, entendiendo que, qué sé yo, en el Maule, por ejemplo, tenemos una vocación productiva muy distinta al de otras regiones, tenemos características sociales, económicas también que son distintas a otras regiones. ¿Es un momento idóneo para poder discutir sobre la fórmula en que distribuye el poder el Estado? Pregunta uno, y pregunta dos es, ¿cómo te gustaría en un mundo ideal que eso quedara? Como si tú pudieras elegir, ¿te gustaría un Estado, qué sé yo, más semiparlamentario, más presidencialista y desde la administración más federal o más cercano a lo federal, entendiendo fuera de lo fenómeno político, digamos, sobre la estructura misma? Sí, perdón que se me haya olvidado esa pregunta que tú habías hecho, Rodrigo. Supongo que es manifestación del centralismo también, que esa me la salté. Así que mil perdones. Personalmente yo soy parlamentarista, o sea, yo creo que todo lo que Chile pueda moverse hacia una forma parlamentarista es un avance democrático. Creo que el parlamentarismo es un sistema más democrático. Pero también creo que va el argumento típico de, bueno, Chile siempre ha sido presidencialista, por lo tanto no podemos movernos hacia el parlamentarismo, así que yo anticipo que lo probable es que en la nueva constitución haya algún movimiento hacia formas semipresidenciales o semiparlamentarias, pero no lleguemos hasta el parlamentarismo completo. Respecto de la descentralización, yo aquí tengo algunas ideas, pero yo creo que esta es una cuestión que debe ser fundamentalmente promovida y discutida desde las regiones. Pero yo creo que, primero, hay ciertas cuestiones obvias. Chile no tolera, creo yo, no soporta este centralismo asfixiante para las regiones. ¿No? O sea, las posibilidades de desarrollo regional que se hipotecan, porque todo tiene que ir a recibir la aprobación de algún funcionario de segunda, tercera línea en Santiago, es abrumador. Entonces, y yo dificulto que una nueva constitución vaya a tener el mismo estado centralista que existe hoy día. O sea, no resiste análisis eso. Y eso entonces tiene que llevar a una pregunta, y esa es la pregunta para responder la cual yo creo que hay que escuchar especialmente a los chilenos y chilenas que viven en regiones, sobre cuál es la forma adecuada. Yo pensaría, pero yo reconozco que mi diagnóstico y mi propuesta es bastante limitada por ahora y tiene que estar sujeta a mucha más conversación, etc. Yo creo que la manera en que se ha ido intentando enfrentar el problema, que es la creación de nuevas regiones, con lo cual que esto lleva a regiones más pequeñas, es un problema porque precisamente en la medida en que lo que uno quiera sea transferir poder genuino que hoy día está en el centro, transferirlo a las regiones, lo que uno necesita son unidades regionales que estén en condiciones de hacerse cargo de su futuro, y para eso tienen que tener una cierta magnitud. Entonces yo pensaría en unidades regionales más grandes, y esto compensado con gobiernos comunales mucho más fuertes, ¿no? Entonces que la experiencia del ciudadano a nivel comunal sea una experiencia de mucho mayor participación y poder político, y que eso compense el hecho de que la descentralización tiene que operar también a nivel de unidades más grandes que la región actual, para que puedan tener la autonomía política y económica que pueda soportar, que pueda darle, por así decirlo, fundamento material a una descentralización genuina. Entonces yo pensaría, regiones grandes y poderosas y poderes comunales fuertes es la manera en que yo pensaría proceder, pero como te digo, estas son ideas todavía demasiado en abstracto que tienen que ir desarrollándose más en conversación. A, con la gente que sabe, que ha estudiado esto, y B, sobre todo, con la gente que ha sufrido el centralismo por todos estos años. O sea, ustedes. Dentro de ese mismo contexto, y tú ya lo mencionaste cuando mencionaste la parte del poder comunal, hablaste sobre la participación ciudadana. ¿Cómo también dentro de este proceso constituyente podemos entrar en conversar un nuevo modelo de participación ciudadana en política? Hoy día nuestra participación es exclusivamente el voto, y después esperamos 4 años a ver si no se nos olvida lo que hicieron y volvemos a votar. ¿Qué otros modelos disponibles tenemos para la discusión de participación ciudadana en donde podamos, por ejemplo,
promover ideas de proyectos de ley, vetar ideas de proyectos de ley, o incluso remover a nuestros representantes si no están haciendo lo que nosotros se supone que queremos como ciudadanos. No, yo creo que cuando yo decía que yo creo que formas participativas son la manera de rescatar la idea de representación política que hoy día está en cuestión, yo me refería en parte a eso, ¿no? A formas como esa, iniciativa popular de ley, plebiscitos revocatorios de autoridades o revocatorios de leyes. Imagínate que pudiera haber habido un plebiscito revocatorio de la ley de pesca, una vez que la ley de pesca fue dictada. Eso podría haber ocurrido y habría sido extraordinariamente sano. Y además no solo para los casos en que ocurre, sino para todos los casos que el Congreso sepa que lo que hace puede ser desautorizado por el pueblo a través de un plebiscito, puede cambiar parte, no totalmente, pero puede producir un cambio considerable en lo que pasa en el Congreso. Entonces, yo aquí uno podría elaborar una especie de tipología. Hay ciertos mecanismos como estos de participación a nivel nacional. Y yo creo que es muy importante avanzar con decisión y con creatividad hacia incorporar distintos mecanismos de ese tipo con la finalidad de darle realidad a la idea de representación. O sea, aquí la participación no es la alternativa a la representación, es lo que le da realidad, creo yo. Después tú tienes formas de participación local, ¿no? Desde, no sé, presupuestos participativos a muchas otras cosas, experiencias que ha habido. En algunos casos ha habido experiencia, en otros casos es más bien ideas nomás, pero yo creo que también hay una pregunta de cómo la participación también tiene un lugar y un lugar privilegiado en el gobierno local. Y por eso yo creo que es importante que en el proceso constituyente el gobierno comunal tenga un rol importante, que haya una pregunta importante de cómo impacta esto a la comuna. Y la otra cosa, pensando en el proceso constituyente mismo, es que yo creo que los partidos políticos, las asociaciones políticas tienen que preocuparse de darle realidad de nuevo a la idea de que la deliberación que está ocurriendo en las instancias formales, en la Convención Constitucional misma o en la Cámara de Diputados, en el Senado, es paralela a una gran discusión que está habiendo en el país. Cuando estén discutiendo la Convención Constitucional, la nueva Constitución, bueno, el país también va a estar discutiendo la nueva Constitución. Y la pregunta es cómo se conecta esa discusión formalizada con la discusión social que está habiendo. Yo pensaría, una de las cosas que nosotros hemos pensado en Fuerza Común, por ejemplo, es que los convencionales tienen que estar constantemente volviendo a asambleas o reuniones de ciudadanos para ir dando cuenta de lo que está pasando e ir discutiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Que los ciudadanos que participan en la localidad sientan que esa persona que está participando de la convención no es alguien a quien mandaron una vez y bueno, que decía lo que quiera, sino es alguien que está llevando sus preocupaciones allá. Y eso supone no solamente un discurso, no solamente decir, ese representante está llevando las preocupaciones, no solo decirlo, eso supone que ese representante va a gastar buena parte de su tiempo en volver a la localidad por donde fue elegido y reunirse con los ciudadanos en distintos contextos, asambleas, cabildos, etcétera, para explicar qué es lo que está pasando, para recibir ideas, etcétera, para producir esa vinculación entre la discusión social y la discusión formalizada, que yo creo que es fundamental para que la representación sea vista como algo con contenido de verdad y no solo como una mera idea. Yo, a propósito de lo que plantea Fernando, y casi que como ya llevamos como 1 hora y cuarto de programa, ¿no? Siempre pasa lo mismo, los buenos programas siempre se nos escapan de las manos. Bueno, yo feliz de que si me invitan de nuevo, yo vengo de nuevo. Perfecto, ya, pero la palabra será como eso, está grabado. Grabadísimo. Solo porque, Fernando, porque creo que nosotros cuando tomamos el desafío de hacer esta transmisión en vivo, es asumiendo los comentarios, digamos, que salen en vivo. O sea, uno de los presupuestos es que si el objetivo es que la política le deje de tener susto a la clase política, a la gente, también es que todas nuestras fórmulas de participación no le tengan susto a esos comentarios. Y salen varios comentarios respecto de la participación de independientes, que sin duda igual, o sea, yo lo pongo sobre la mesa, mi impresión es que es el flanco débil notoriamente del proceso constituyente, entendiendo que hay, siempre va a haber uno, ¿no? Y acá, desde, qué sé yo, Isabel Barra, Eduardo Vilche, el mismo Lucas, que está comentando también, Pedro Peñalosa, que nos dicen como son miles de independientes y aún así
pareciera que el control del proceso constituyente es de partidos políticos. ¿Qué significa para ti, en el fondo, en la figura misma del partido político, uno, y dos, en este sistema y en el que ojalá construyamos a futuro? Y segundo, ¿cuál es, en el fondo, para ti el rol que tienen quienes no militan en partidos políticos y que no tienen probablemente ninguna intención de hacerlo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta en que hay que separar yo creo que esto tiene que ser descrito así, ¿no? La tirria que hoy día existe con los partidos políticos que existen, la pregunta por cuál es el rol que a la idea de partido político le toca. ¿Por qué tiene que haber algo como los partidos políticos? Hoy día yo creo que hay tirria de los partidos políticos, en buena parte porque los partidos políticos dejaron de ser partidos políticos. Lo que uno espera de un partido político es que esté definido por un proyecto político y que el partido es un instrumento para la realización de ese proyecto político. Entonces, si uno ve un partido político, uno siempre puede preguntar ¿cuál es el contenido que le da sentido a la existencia del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional? Y debería haber una respuesta que fuera un proyecto político que ordena todo lo que el partido hace. Yo creo que eso es lo que no ocurre hoy día. Los ciudadanos no ven proyectos políticos, lo que ven son máquinas, ¿no? O sea, lo que ven son organizaciones que están orientadas a servir el poder de quienes están en los partidos políticos. Y claro, cuando los partidos políticos dejan de ser vistos como organizaciones que responden a un proyecto político y pasan a ser vistos como máquinas personales de las directivas respectivas, entonces son instituciones totalmente despreciables, por cierto. Entonces, ahora el problema, creo yo, es que uno no puede pensar la política sin instituciones del tipo de los partidos políticos. Se llamen o no partidos políticos, ¿no? Porque un partido político es una organización que está hecha para darle a una idea, a un proyecto político, capacidad de acción en el mundo, ¿no? Los partidos políticos no son think tank, no son fundaciones, no son lugares donde se piensan las cosas. Los partidos políticos existen, y no estoy hablando de los partidos políticos corruptos, estoy hablando de la idea de partido político. El partido político existe para que una idea pueda actuar y transformar la historia. Para eso existe. Y entonces, ¿cómo? Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo pueden participar políticamente los independientes? ¿Cómo? Si la política es acción colectiva, ¿no? Para poder actuar políticamente, yo tengo que juntarme con otros. Entonces, el independiente que se llama a sí mismo independiente porque enfatiza que no pertenece a ninguno de estos partidos políticos que ya hoy día no son partidos políticos legitimados, eso yo lo entiendo perfectamente. El independiente que me dice, mire, yo quiero actuar en política, pero no quiero actuar con nadie a mi lado, porque yo quiero actuar solo, bueno, ese no va a actuar en política, ese va a ser un llanero solitario. Entonces, la política supone formas a través de las cuales los ciudadanos y ciudadanas se coordinan para actuar colectivamente. Y esa forma, el nombre tradicional de esa forma es partido político. Entonces, yo creo que la idea de que es necesario rescatar esa forma, a lo mejor cambiándole el nombre da lo mismo, pero la idea de que es necesario rescatar esa forma y entonces que tiene que haber formas adecuadas para la acción colectiva, es una idea sin la cual yo creo que la política democrática es imposible. Y por eso nosotros estamos tratando de armar fuerza común. La idea es, esos independientes, por los cuales algunos de los que están viendo el programa por online preguntaban, yo creo que no se trata de personas que no tengan posicionamientos políticos, no se trata de personas que no tengan ideas políticas, se trata de personas, hay muchas personas, por ejemplo, deja ponerte el ejemplo que conozco más de cerca. Hay muchas personas que se dicen independientes, pero son socialistas. Pero su decir independiente, lo que están diciendo es, yo soy socialista, pero no quiero estar vinculado, no pretendo estar vinculado al Partido Socialista. En buena razón, porque lo menos socialista que hay es el Partido Socialista hoy, ¿no? Entonces, ese independiente es un independiente que, en la medida en que encontrara un proyecto político socialista, en este caso, al cual sumarse, se sumaría. No es un independiente que rechace la idea de organizarse con otros para la acción. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar con Fuerza Común. Queremos mostrar que es posible tener una organización para la acción política que no responda a los patrones que ya nos hemos acostumbrado a ver de los partidos políticos tradicionales y que entonces rescate la idea
de organización política como una condición para la acción eficaz. Con esa organización, con una organización política, va a ser más fácil tener incidencia en el proceso constituyente. Sin esa organización, la incidencia va a ser mucho menor. Y lo que nosotros queremos es que esa fuerza que hizo posible el proceso constituyente tenga incidencia. Y para eso necesita una organización adecuada. Bueno, ya llevamos casi una hora y media de grabación, así que para un poco, para cerrar, claramente la participación de independientes es algo que todavía está en proceso de ver qué ocurre. Esperemos que tenga un buen puerto, que la participación del pueblo originario esté asegurada dentro del proceso constituyente, y mantenemos la invitación a todos a ser partícipes activos de este proceso constituyente desde todas sus trincheras, de sus propios territorios, desde sus propias opiniones. Es importante que seamos todos parte de esto si queremos construir un Chile para todos. Los invito así, panel, Fernando, a sus palabras al cierre. Nati, te invito a que si tienes algún comentario o reflexión con la que quieras cerrar este capítulo para ti. Perfecto. Oye, muchas gracias por el espacio, por la invitación, Fernando. Un agrado poder conversar contigo en línea. Son muchas personas las que nos están viendo. Nos dejaron saludos desde Castro, desde Ñuble, Chillán, San Javier, Talca, Quilihue, Constitución. Se van a ir varias que Rancagua también. Nos internacionalizamos. Sí, así es que te agradece este espacio, esta reflexión. Pudimos conversar de distintas temáticas y creo que hay que seguir conversando, seguir ocupando las tecnologías. Tenemos, producto de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, estos elementos para poder darles buen uso, así es que feliz de ser parte de esta conversación. Muchas gracias, Nati, por tu participación. Es el primer capítulo que participas con nosotros y ha sido un agrado tenerte en el panel. Muchas gracias nuevamente. Rodrigo, tu momento de fama. Palabra al cierre. Mi momento de fama. Bueno, yo primero agradecerle infinitamente a Fernando. No es la primera vez, por lo demás, que está disponible para venir a retornar a Talca, donde también hizo un gran aporte desde la academia. Yo también salí desde el alma mater de la UTAL, después de que Fernando dejara de hacer clases, pero constantemente está volviendo también a aportar a la discusión jurídica, ahora política y social también, y eso es súper importante, como que no, estas figuras que aparecen también nos aporten también a remover en el fondo estas discusiones en otros lados. De esta conversación, con lo que yo más me voy es con el concepto de deberes y responsabilidades políticas, que yo creo que son colectivas, que sí creo que hay que reconocer ese poder político. O sea, creo que la política de los 90 nos enseñó mucho, y que ese sistema de esperar a que la gente venga a mí porque yo soy lo institucional está acabado, y está acabado justamente porque lo que necesitamos es un reagenciamiento que permita que la gente pueda autoagenciarse, digamos, la política, y eso significa seguir participando en tu mismo espacio y ver hasta qué lugar se desarrolla en el fondo. Aunque sea un cabildo, como dice Fernando, los actores políticos son sumamente necesarios para poder en el fondo recuperar esa política que realmente incide y genera cambios en la vida de las personas. Yo me quiero quedar con dos frases que salieron en los comentarios y que voy a citar. Una es de Lucas Urrutia, que nos citó a Marcuse diciendo: seamos realistas, logremos lo imposible, la frase clásica de la primavera de 1968, de la Revolución. Y la otra, que es muy, muy bonita, de Claudio Toro, que nos manda saludos y que nos dice: la vuelta al ágora. En la filosofía política europea, volver al ágora es nuestra deuda. Gracias por el foro. Y muchas gracias por este espacio. Gracias, Rodrigo, por apoyar también con los comentarios ahí y no perderlos, ya que han dejado algunas muy buenas ideas en ellos. Y Fernando, agradecerte nuevamente por tu participación, por tu buena onda, por tu rápida respuesta a través de redes sociales para participar en esto, y no olvidemos que te cobraremos la palabra de esa segunda participación con nosotros. Así que tu espacio, tu momento de palabras al cierre de este capítulo. Recordemos que Fernando vino sin, porque no tenemos ni uno, así que esto es solo con cariño, sin ni una de plata, uno, y dos, sin pituto. Básicamente gracias al acoso cibernético que desarrolló Matías, hasta que Fernando no reaccionó, claro. Exacto, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente fue así. Matías me mandó un Twitter, yo le mandé, lo seguí, después me mandó un mensaje directo, yo
ese mensaje se me quedó atrás, no lo respondí por un par de días, pero ya ahí empezó el acoso, que yo celebro. Así que, no, salió todo muy bien en eso. Así que muchas gracias por la invitación y cóbreme la palabra nomás, porque yo feliz de volver a repetir esta experiencia. Yo me gustaría simplemente enfatizar algo que ya salió en la conversación. El proceso constituyente va a tener el contenido, va a tener la fuerza que tenga la movilización popular que lo empuja, ¿no? El poder constituyente, el proceso constituyente no va a estar fijado por una regla jurídica, el proceso constituyente va a tener el contenido que tenga la fuerza social que lo empuja. Y por eso es fundamental las formas de participación de todo ese poder social que lo hizo posible ahora. Y para eso nosotros, bueno, yo de nuevo me permito invitar a los que nos vean a que vayan a ver el sitio de fuerzacomún.cl, porque ahí hay no es la única, es verdad, hay otras posibilidades, otros intentos de crear medios de participación con incidencia de esa fuerza social, pero claro, Fuerza Común es aquella en la cual yo participo, y tiene esa finalidad, es hacer posible la participación e ir configurando la política del futuro, porque déjenme terminar con esta idea. Lagos en 2005 nos dijo que lo que él había hecho era una nueva constitución, y se equivocó, ¿no? O sea, hoy día sabemos, la verdad es que lo sabemos desde hace harto tiempo, pero que no era una nueva constitución. Y yo creo que uno podrá tener la opinión que quiera del expresidente Lagos, pero el caballero tonto no es. Entonces, si él se equivocó, ¿qué razón tenemos nosotros para pensar que nosotros no nos vamos a equivocar? O sea, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de saber reconocer una nueva constitución cuando la veamos? ¿Y cómo estar seguros de que no vamos a cometer el mismo error de llamar nueva constitución a una reforma constitucional? Y yo creo que para eso lo que importa, lo realmente importante, es que veamos cómo es la política del día siguiente de la nueva constitución. Si la política del día siguiente de la nueva constitución es la misma política binominal que conocemos, la misma política sin poder, la misma política que no es capaz de enfrentar el poder económico, la misma política que no puede contener el abuso, esa misma política, entonces vamos a tener que decir, en alguna parte nos pasaron gato por liebre y lo que salió no es una nueva constitución. Podrá ser una reforma, mejorar cosas, pero no es una nueva constitución. Si la política del día siguiente empieza a ser distinta, no porque va a ser distinta en 180 grados de la noche del martes a la mañana del miércoles, por supuesto, pero si empieza a ser distinta, si nosotros empezamos a distinguir en la política que el día siguiente cosas distintas, entonces podremos decir es una nueva constitución. Eso es lo que realmente importa. Y entonces, la pregunta por la participación política hoy día es encontrar formas de participación política que, por así decirlo, anticipen esa política que viene, la política nueva, la política que le da sentido a la nueva constitución. Porque si no es eso, entonces no va a haber nueva constitución. Y porque es una contribución para eso, toda esta conversación, yo les agradezco la oportunidad y espero que nos veamos en alguna oportunidad distinta en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tu participación nuevamente. Bueno, aquí cerramos un nuevo capítulo de nuestro podcast, que tal que decía podcast, un proyecto ciudadano que nace al alero de la campaña que Chile decida en pro del apruebo y en pro de la Convención Constituyente. Gracias por esta discusión, gracias por este momento constituyente. Todos estos momentos son momentos ciudadanos de discusión política que se han vuelto a retomar post-estallido, algo que habíamos perdido hace años atrás, y hoy día al menos una muestra son la cantidad de personas que dejó comentarios, la cantidad de personas que se ha conectado, de nuevo tiene importancia en nuestra vida cotidiana. Saludos a todo el equipo de Que Chile decía en Talca, el territorio Maule. Saludos a todes y todos en el equipo. Y como siempre, los invito a conectarse con nosotros en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Que Chile decía Maule, en Instagram como @quetalcadecida. Y este capítulo estará disponible este día domingo en nuestras plataformas digitales de audio a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. En YouTube no es video, para eso está este live. En YouTube es simplemente audio, pero pueden escucharlo en todos sus dispositivos. Además, los dejo invitados a quienes están en este live a mañana ver un nuevo capítulo de este especial en vivo. A partir de las 8 de la noche estaremos con Pati Muñoz, la defensora de la niñez, conversando nuevamente en este caso sobre derechos de la infancia, vulneración de la infancia y el estado actual de la crisis que tienen los distintos sistemas que defienden o debiesen defender la infancia en esta crisis sanitaria,
que ha sido bastante complejo. Y finalmente, bueno, ya lo saben, cuídense, eviten salir lo más que puedan y sobre todo lávense las manos. Nos despedimos con la siguiente frase. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. Jean-Jacques Rousseau. Nos despedimos. Adiós. Y aquí cerramos otro capítulo de ¿Qué tal Cadecida Podcast? Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.